Buenas tardes. Por este medio nos permitimos informar el parte médico relacionado con el COVID-19 en el estado de Yucatán. Adelante, Química. Gracias, licenciado. Este es el parte médico de este martes 15 de marzo. Continúa la aplicación de refuerzo de coronavirus a personas de 18 a 29 y de 30 a 39 años de edad que viven en 17 municipios del interior del estado. Proceso que continuará hasta el 18 de marzo, informaron las Secretarías de Salud de Yucatán y de Bienestar Federal. Las personas que no han recibido la vacuna se les invita a aplicarla, a hacer equipo y sumarse a la protección de su salud y de las demás personas. Los invitamos a vacunarse sin temor para proteger nuestra salud y la de nuestras familias. Se reitera el uso obligatorio de cubrebocas para toda la población, incluso la vacunada, y se recomienda a la población evitar el uso de cubrebocas de tela o pañoletas, ya que está descrito que no brindan ninguna protección contra el COVID, incluida la variante Omicron. Por lo que, para protegernos entre todos, se sugiere el uso de cubrebocas de 2 capas, tricapa o de uso grado médico como es el KN95, ya que estos tienen una cobertura hasta del 95% contra Omicron. Como se ha señalado en la reapertura económica, los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 14 pacientes en hospitales públicos. 102.472 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 93% del total de contagios registrados, que es 109.545. Hoy se detectaron 6 nuevos contagios de coronavirus, 2 en Mérida, 1 en Humán, Junucmá, Maxcanú y Valladolid. De los 109.545 casos positivos, 760 son de otro país u otro estado. Específicamente en Mérida se han diagnosticado 68.544 personas contagiadas de coronavirus, que viven 17.643 en la zona norte, 16.715 en la zona oriente, 6.509 en la zona centro, 10.933 en la zona sur, 16.744 en la zona poniente. En este parte médico se reportan 2 personas fallecidas, 2 hombres de 84 y 86 años de edad. Sus principales enfermedades fueron diabetes e hipertensión arterial. Ambos residían en Mérida. En total, son 6.906 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 153 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de los servicios de salud de Yucatán, presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 14 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 107 años. Los indicadores semanales del Semáforo Estatal de Salud marcan color verde. Hasta aquí mi reporte, licenciado. Gracias, Química. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Gracias y buenas tardes.